Buenos días, hermanos. Buenos días. Gusto en saludarles en esta mañana y también poder abrir la palabra de Dios aquí en este servicio en el que damos inicio a una serie de mensajes sobre la iglesia. Ya terminamos, gracias a Dios, y con su bendición, nuestro estudio de el libro de Hechos. Sí, estamos todos de acuerdo en que terminamos Hechos. Y ahora empezamos una serie temática sobre la iglesia. Por supuesto que esto lleva un propósito, no son temas al azar, sino que especialmente nuestro hermano pastor, nuestro hermano Mateo, buscando la dirección del Señor para lo que se va a estudiar aquí en la iglesia y platicando, buscando también los que predicamos esa dirección del Señor, llegamos a estas decisiones de qué libros vamos viendo. Y en esta ocasión, este tema tan hermoso de la iglesia, que es la iglesia, y qué necesitamos saber como iglesia. Y quiénes somos iglesia, también va a ser una de las consideraciones. Y esperamos que para muchos esto sea un repaso, pero sin duda para algunos de nuestros hermanos, tal vez un poco más recientes en la fe, será de aprendizaje nuevo, y que el Señor permita que todos juntos seamos llevados al entendimiento que Él quiere entre nosotros aquí en la Iglesia Bautista Gracia de la Cumbre, sobre esto tan importante y sobre lo cual hay mucho malentendido en lo que podríamos llamar el mundo cristiano hoy en día. Y hemos sentido esa necesidad de empezar con lo fundamental de la enseñanza bíblica en cuanto a la iglesia y posteriormente cómo se conforma, cómo Dios la ha propagado. Y bueno, esperamos que estos mensajes sean de ayuda y de interés para cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos viendo un mensaje, o parte de un mensaje más bien, que estudiamos hace 3 años. Entonces, los que estuvieron aquí hace 3 años, también va a servir como un repaso, algo de este mensaje. Para los que no estuvieron, pues va a ser algo nuevo. Y tal vez para los que sí estuvieron también les parezca algo nuevo. Entonces, vamos a estudiar un pasaje del libro de Mateo, que como les menciono, lo estudiamos hace 3 años más o menos. Mateo capítulo 16, ya que por ahí vamos a empezar con esta enseñanza sobre la iglesia. Y muy relacionado a este texto que estaremos viendo el día de hoy, una reflexión que tuve al estar cantando hace unos momentos y viendo las grandes doctrinas que estábamos expresando con toda familiaridad, estaba yo pensando que los primeros hermanos, los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, no tenían todo este desarrollo doctrinal, porque ellos no lo darían después, pero no lo tenían en el momento de estar caminando con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les estaba dando las bases de lo que también después Él, a través de su Espíritu Santo, desarrollaría y daría lugar a lo que tenemos hoy y le llamamos el Nuevo Testamento. Pero el pasaje que estamos por estudiar
Es parte de la enseñanza inicial de nuestro Señor sobre estas doctrinas, sobre estas enseñanzas fundamentales para sus discípulos. Y la que nos atañe a nosotros ahorita, es la enseñanza sobre la iglesia. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16. Los que estuvieron en el estudio de Mateo saben que íbamos dando todo el contexto escritural, las enseñanzas antes y después de lo que estábamos viendo. Y también dimos todo un panorama sobre el contexto geográfico y un poquito geopolítico del día en que estaban nuestro Señor y sus discípulos. Hoy nos centraremos un poquito más en el significado del texto, en la enseñanza doctrinal. Mateo 16, versículo 13. Vamos a leer Mateo 16, versículo 13 hasta el 20. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Quizá en sus Biblias tiene el mismo título que en el mío. Dice la confesión de Pedro. Ok, les invito a que lo leamos de manera unida. Si gustan, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra y ya después oraremos. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, al venir a tu palabra, siempre necesitamos de tu enseñanza. Padre, necesitamos de tu dirección, de tu luz. Necesitamos que tu Espíritu sea quien hable a nuestras vidas. Señor, si tú no hablas, estamos ciegos, sordos en cuanto a la verdad salvadora en Cristo. Por eso en esta hora pedimos de tu gracia sobre los que estamos aquí presentes y también por aquellos que están viendo en línea. Señor, tu palabra es poderosa. Es lo más poderoso que hay en este mundo. Bendícela, Señor. Úsala de acuerdo a tus propósitos y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo está en una clase especial con sus discípulos y enseña, como es la costumbre de muchos maestros, haciendo una pregunta. Está buscando respuestas.
Está buscando que en el recibir la pregunta, en la meditación de la respuesta, lleguen ellos a afirmar una enseñanza, una verdad importante. Pregunta y respuesta. Así están con sus discípulos en este día tan especial. El lugar donde estaban, lo vimos hace 3 años en nuestro estudio, estaba en un centro, una ciudad que era conocido como un centro de paganismo. No vamos a entrar en todos los detalles de ese lugar. Habían por lo menos 7 diferentes cultos a diferentes deidades o personajes en ese lugar. Y prácticas terriblemente paganas en todo el sentido de la palabra. Pero por allá anda nuestro Señor Jesucristo. Es en esa sección de Israel, esa sección del norte que había sido conquistada, asolada por el imperio asirio, años antes del cautiverio babilónico de la parte del sur. Y entonces habían muchas cosas ahí diferentes, inclusive a lo que Dios había dado en su palabra al Antiguo Testamento. Casi ni siquiera parecía Israel, la verdad. Ahora hay mucha inquietud. ¿Por qué Jesús lleva a sus discípulos ahí? ¿Por qué los expone a ese lugar tan terrible? De hecho, hay una referencia aquí en nuestro texto a las puertas del Hades en Cesarea de Filipos. Había una muy reconocida centro de adoración a dioses paganos llamado las puertas del Hades. ¿Por qué Jesús los lleva? Pues bueno, a todo parecer, para presentar ahí esta gran pregunta. Y luego, sé que en nuestras Biblias dice la confesión de Pedro, pero inmediatamente después, y creo que mucho mayor, tenemos la confesión de Jesús. Es una confesión de Jesús. Fíjense, llega a la región de Cesarea de Filipo. Uno de los dioses que adoraban ahí era al César, que lo consideraban un dios. Por eso se llamaba Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Saben ustedes que al Señor Jesucristo le gustaba usar este título que identificaba claramente su humanidad? No negando que era el Hijo de Dios, ciertamente, pero sí enfatizando su verdadera humanidad y también apoyándose en la profecía de Daniel capítulo 7, donde se anunciaba que vendría el Redentor de las naciones sobre las nubes y sería el Hijo del Hombre, quien sería honrado y coronado por el Dios de las edades, por su Padre. Entonces Jesús usa este título, el Hijo del Hombre. Y él les pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista. Sabemos que hubo esta confesión en uno de los Herodes, pensó que había revivido. Otros, Elías. Otros, Jeremías. Hay diferentes razones por esas opiniones de diferentes profetas. Nosotros hubiéramos pensado más que fuera Isaías, ¿no? El que mencionarían. Pero el entendimiento de las profecías de Isaías vendrían hasta después de la resurrección del Señor. En este tiempo ellos todavía están viendo, y los discípulos también, no solo la gente, pero los discípulos, están viendo en la persona de Jesús un libertador militar. Están esperando que Él pueda derrotar al imperio romano, pueda someter a las fuerzas hostiles que están en Israel y así ser un rey a semejanza del rey David, del rey Salomón, quienes habían sometido a los enemigos en y alrededor del pueblo de Israel. Esa era la expectativa mesiánica principal en tiempos de Jesús. Inclusive se habían levantado en los siglos antes varios caudillos
que hicieron rebelión contra a veces liderazgo griego y después contra liderazgo romano, y se pensaba en su momento que tal vez alguno de ellos iba a ser el Mesías de Dios, pero después veían que no eran. Pero había ese tipo de expectativa. Entonces, unos decían Elías, poderoso profeta del Antiguo Testamento; Jeremías, uno que sufrió mucho, pero que también atribuían muchas cosas milagrosas; o algún otro de los profetas en general. Ese era el sondeo, la encuesta de la opinión de la gente en el tiempo del Señor. Y luego Jesús dirige la pregunta, versículo 15: ¿y vosotros? Ahora sí, vamos a dejar a un lado los demás discípulos quizá y la gente que ha estado siguiendo a Jesús, y ahora la pregunta es directa. Y a propósito, esta pregunta sigue siendo directa. Aquí ya podemos hacer una aplicación antes de seguir explicando el pasaje. Jesús pregunta a cada persona: ¿quién dices que soy yo? Y por implicación, decir que fue un gran profeta no es suficiente. Ya es la conclusión que podemos tomar de este texto ya de una vez. Ya mencionaron a los más grandes del Antiguo Testamento. Jesús no dice sí, no. Claro que fue el profeta prometido, el profeta de profetas, el que era un profeta como Moisés y prometido a Moisés, y que vino a revelar todo el plan de Dios de salvación. Pero no basta con llamarle así. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Ahora, habían otras personas que antes habían llamado a Jesús hijo de David. ¿Se acuerdan? Habían habido unos enfermos que clamaron que Jesús les sanara y les decía: ten misericordia de mí, hijo de David. Era una esperanza. Ellos querían que fuese el Mesías, pero no lo sabían. Esta es la primera vez que alguien va a decirlo clara y decisivamente, entendiendo que a quien tiene enfrente es nadie menos que Dios había prometido que sería el rey de Israel. Ahora, habían muchas cosas que ni Pedro ni los demás apóstoles entendían en este momento, y por eso al final de este texto leemos que Jesús les dice: ¿saben qué? Todavía no se lo digan a nadie, porque no lo entendían. Unos versículos más adelante, aquí en este mismo texto, si quieren verlo, en el versículo 21, dice que Jesús empezó a decirles que tenía que ir a Jerusalén y a morir. Y Pedro dice: no, hombre, de ninguna manera. O sea, su entendimiento de quién era Cristo, de qué era el Cristo, estaba totalmente limitado todavía, y por eso Jesús le dice: esto todavía no lo compartas. Va a llegar el día, y eso es parte de lo que confiesa Cristo aquí, va a llegar el día en que se lo dirás a todo el mundo. Sí, y ya estudiamos Hechos, ya lo vimos. Había todo el mundo reunido en Jerusalén. Va a llegar el día en que sí va a entender y lo va a explicar con textos antiguos testamentarios, y va a desarrollar lo que nosotros hoy cantamos
Nosotros ya lo tenemos todo desarrollado. Ya sabemos que Jesús, que nació de María, que vivió en Nazaret y que vivió una vida sin pecado, que entregó su vida en una cruz, ofreciendo su vida. Entendemos que todo eso era necesario para resolver nuestro problema de estar bajo la condenación de Dios. Sabemos que no solo se trata de una historia de un hombre que vivió y que fue crucificado y que después resucitó, aún con lo grandioso que es eso. Nosotros entendemos que hay toda otra cosa más allá funcionando al mismo tiempo. Y Juan nos lo va a explicar, y Pedro lo va a explicar en sus primeros sermones, y Pablo lo va a explicar en sus cartas, y todo esto, de que es Dios el que envió a su Hijo a este mundo para salvar de sus pecados al mundo, para hacer un pueblo de salvos. Que hay una obra espiritual ocurriendo en la vida y en la muerte y en la resurrección del Hijo de Dios. Eso tú y yo ya lo escuchamos, ya lo razonamos, pero los discípulos en este momento todavía no lo podían percibir. Los discípulos estaban como después estaría el eunuco de Etiopía, leyendo Isaías sobre la sangre derramada del Cordero, y dice: oye, el profeta, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otro? ¿Esto qué quiere decir? Pero ya para estas fechas, Pedro ya dio su enseñanza. Los apóstoles ya dieron su enseñanza, ya lo entienden, ya están confesando que Jesús es el Cristo, pero ahora sí, con todo el entendimiento de lo que significa la salvación de Dios. Felipe ya aprendió y le dice al eunuco: no, hombre, déjame contarte, se trata de Jesucristo. Él dio su vida por tus pecados. No fue Isaías. Isaías estaba hablando de Jesucristo. Pedro aquí contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Rey prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, y Dios es tu Padre. Eso sí lo tenía claro Pedro. Tú eres aquel. Todavía no entendía lo demás, pero ya sabía que Él era aquel prometido. Y entonces esto nos trae a la confesión de Jesús, en donde encontramos el motivo por estudiar en esta ocasión este pasaje. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice: Pedro, tienes toda la razón. Ese soy. Pero esto no lo resolviste por tu propia cuenta. No te lo sopló Juan, que está ahí junto a ti. No. Aunque era el portavoz de todos, ¿verdad? Pero en esta ocasión dice: esta respuesta que acabas de dar viene de Dios. Y otra vez, decíamos hace unos momentos que cuando Jesús pregunta a nosotros de manera personal e individual: ¿quién soy yo? Cuando llega ese momento a nuestra vida y a nuestro corazón en que somos confrontados por la palabra de Dios y nos damos cuenta que somos pecadores ante un Dios santo y que la única esperanza es su Hijo, la única forma de ser salvo es su Hijo, es cuando efectivamente
el Señor nos está preguntando, ¿tú quién dices que soy? Y es cuando por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios contestamos, tú eres mi Salvador. Tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres mucho más que un personaje histórico. Tú eres nadie menos que Dios encarnado que vino a este mundo para dar su santa vida para salvarme de mis pecados. Cuando eso pasa, ten por seguro que no fue porque te lo dijo tu papá o tu mamá o tu tío o tu maestro de escuela dominical. Todos fueron instrumentos. Pero si ese momento ha llegado en tu vida, dale gloria a Dios. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando Jesús a Pedro. Le está diciendo, dale gloria a Dios. Porque esto tú no lo descifraste. Tú no lo descubriste. Tú no lo encontraste. Tú no lo entendiste. Todos esos son pensamientos que vienen cuando pensamos entender lo que ha pasado en nuestra vida con Dios. Es Dios. Si verdaderamente ha ocurrido en nosotros, es Dios el que lo ha revelado. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos por lo que vamos a seguir aprendiendo. Es Dios el que lo ha revelado. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú estás aquí en la tierra, pero acabas de recibir una enseñanza directa del cielo. Y tú lo has dado a conocer. Hay una interacción, de acuerdo al Señor Jesucristo, entre el Padre, entre el cielo, entre Pedro aquí en la tierra y Pedro compartiéndolo con todos los que estaban ahí. La palabra de Dios siendo revelada a Pedro, y Pedro en ese momento confesando lo que Dios le estaba enseñando. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya le había puesto este sobrenombre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la sección del pasaje a la que queríamos llegar. Hay 4 cosas muy importantes aquí en este texto. No los voy a desarrollar todos, pero las 4 cosas son: 1, la roca. Ahí pueden ustedes ir notando. 2, y la que nos importa a nosotros, la iglesia. ¿Sí lo ven? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La tercera cosa, las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Y 4, las llaves del reino y el poder para atar y desatar. ¿Sí? Esas son las 4 cosas. 1, la roca. 2, la iglesia. 3, las puertas del Hades. Y 4, las llaves del reino y el poder para atar y desatar. El centro de esta oración, es la iglesia. Lo que se dice de la roca tiene que ver con la iglesia. Lo que se dice de las puertas del Hades
tiene que ver con la iglesia. Y lo que se dice de las llaves y de atar y desatar, por supuesto que tienen que ver directamente con la iglesia. Este es un pasaje grandemente pervertido por la iglesia romana, y por ello muchos expositores y comentaristas evangélicos, con un buen deseo de no caer en la herejía de que aquí Cristo está nombrando a Pedro como el sumo pontífice de la iglesia, o como el sacerdote de la iglesia, pero en los términos romanos, el sumo sacerdote de la iglesia. Y por ello un gran número se han apartado de afrontar el texto de manera directa. Y han hecho diferentes malabares, y hay muchos libros, muchos comentarios escritos sobre este tema, pero yo creo que es bueno que nosotros, que vivimos en una cultura todavía predominantemente católico-romana, sepamos cómo estudiar este pasaje. Y más, porque es un pasaje inicial y fundamental sobre la iglesia, que es nuestro tema. No sé si lo saben, pero esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que ocurre la palabra iglesia. Se va a usar un poquito más adelante cuando habla el Señor de la disciplina necesaria en la iglesia, pero esta es la primera mención. Y solo Mateo lo presenta. Los otros evangelios no usan esta palabra de esta forma. Y será hasta Hechos donde, como acabamos de estudiar, vemos la iglesia, su inicio, su desarrollo, su extensión, todo lo que vimos en el libro de Hechos. Entonces, en cierta forma nos ayuda el que ya hemos estudiado Hechos, y también ya hemos estudiado el personaje y el ministerio de Pedro, para poder afrontar y explicar este pasaje con calma. Jesús le dice a Pedro, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Vaya, las discusiones sobre si la roca es la confesión de Pedro. Hay muchos sobre si la roca está diciendo Jesús hablando de sí mismo, porque Él es la roca, efectivamente. ¿Sí? O si la roca es Pedro. Sí, hay tres opciones. Y la verdad es que hay tres rocas aquí. ¿Sí? Uno es el Señor Jesucristo, y Él es el fundamento de la iglesia, punto y parte. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Independientemente de lo que le diga Pedro, Jesús es el edificador de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir iglesia aquí? Bueno, es una palabra tomada del Antiguo Testamento y también usada en el Nuevo, que significa la congregación. La congregación de los llamados. O sea, que son llamados y se juntan. Eso es lo que significa. Hay un énfasis sobre el que al juntarse salen de otro lugar, y efectivamente siempre el pueblo de Dios sale del mundo cuando entra en el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel salió de Egipto para entrar en la tierra. Así nosotros también salimos del mundo, no físicamente, pero sí espiritualmente salimos del mundo al entrar en la iglesia de Cristo. Pero se refiere a un grupo convocados, que han escuchado un llamado. Jesús dice: yo voy a edificar este grupo
esta congregación, esta iglesia, la voy a edificar sobre esta roca. Y amados hermanos, Jesús es la roca fundamental, es la piedra principal del ángulo. Ya hemos estudiado la piedra que los edificadores desecharon, ahora ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Lo que los líderes religiosos en el día de Jesús desecharon, Dios dijo: ustedes lo desechan y yo lo pongo como el fundamento de mi pueblo, de mi iglesia. Y en el contexto de estos versículos es la iglesia del Mesías. ¿Sí? Tú eres Cristo. Entonces, esta congregación son los del reino. Cristo dice: yo voy a construir mi reino sobre esta roca. Ahora, esto es muy diferente. Habían muchas formas de construir reinos. ¿Sí? Uno era asesinar al rey y tomar su lugar y ya el reino era tuyo, ¿no? Otro era hacer como hacían los romanos: venían y conquistaban un lugar y ya construían su reino ahí. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo es algo totalmente diferente. Él a su pueblo, a esto que se llama eclesía, a este grupo de convocados, llamados, los está juntando en base a lo que acaba de hacer Pedro. Dice: Pedro, tú eres una roca, tú eres roca. Lo que acabas de decir es roca y yo soy roca. Tal vez algunos están diciendo: no, ya está tomándose muchas libertades con la metáfora. Bueno, lo hago porque la Escritura así lo hace. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Luego al ratito dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Él hace esto frecuentemente, en diferentes formas de describir quién es Él y quién es Él ahora en sus hijos. Y Pedro nunca sería nada si no fuera por la roca Cristo. Es como nosotros, no seríamos hijos de Dios si no fuera por el Hijo de Dios. Ahora somos hijos. ¿Qué es entonces? Pues sí, es la persona de Pedro. Con todo y los focos que pueda prender en sus mentes, vas a tener que ir con tu amigo de la religión popular y decir: ¿sabes qué? Sí, es Pedro. Pero no como tú lo entiendes. En ninguna parte dice la Biblia que él era el único. Fue el primero. Fue el primero en hablar aquí. Fue el primero en hablar en el día de Pentecostés. Fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles. Voy a repetir eso. Fue el primero en hablar aquí. Fue el primero en predicar en el día del Pentecostés, que dio la entrada a más de 3,000 judíos, y fue el primero en predicar a los gentiles. Sí, Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero mucho antes de Pablo, Pedro ya había llevado el evangelio de salvación a los gentiles. ¿Alguien se acuerda dónde predicó Pedro a los gentiles? ¿Y que fue el primero? ¿Con quién? Cornelio. Dando la entrada a la iglesia, dando la entrada al reino a gentiles, dando la entrada a judíos ahí en Jerusalén. Varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos cuando escucharon el mensaje de la salvación de Cristo, de que Cristo había muerto, pero que había resucitado y que estaba sentado en el trono de Dios. Ellos dijeron: a que matamos, ahora manda. ¿Qué hacemos? Dice Pedro: arrepiéntense y confiésenlo. Bautícense en el nombre de Jesús. Pedro fue el que dijo esas palabras. Pero no era Pedro el que estaba limpiándole de sus pecados. No era la iglesia de Pedro. No se establece en este texto ninguna base para decir
que Pedro tendría capacidades mediatorias, ni sacerdotales, ni sucesorias. Lo que se dice aquí a Pedro, el Señor después se lo va a decir a todos los discípulos. Vean conmigo, por favor. Esto es para que puedan ayudar a las personas que van a ustedes a encontrar con este tipo de problemas de entendimiento, ¿sí? Vamos a buscar Vamos a buscar varios pasajes que nos hablan de esto. El primero en Hechos 8:14. Vamos a observar algunas cosas aquí de Pedro que contradicen esta idea de él como el único y fundador de la iglesia. Vean ustedes en Hechos 8:14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron, sí, miren quiénes son los que están enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, en lugar de que él tenga una autoridad como el príncipe de la primera iglesia, él está siendo enviado por los otros apóstoles. Vean ustedes Gálatas 2:11 al 14. Y también esto desecha toda la idea esa de infalibilidad papal y todo ese asunto. Gálatas 2. Versículos 11 al 14. Dice Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto ya son años después, ¿eh? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también con él los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de esos, lo que ocasionó este problema de Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. No, pues es otra situación, ¿verdad? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, está mostrando el apóstol Pablo aquí en esta reprensión pública a Pedro, pues que él no, o sea, él era uno entre muchos. O sea, Cristo está hablando de lo que le iba a dar a todos sus apóstoles. Está hablando de la base sobre la cual va a edificar su iglesia, la enseñanza de la persona de Cristo. No la tuvo solamente Pedro. Vean ustedes Efesios, por favor, capítulo 2. Vemos esta enseñanza sobre esto que va a edificar el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 19, y está hablando de la iglesia conformada por gentiles y judíos. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y vean ustedes, aquí está la construcción que está anunciando Jesús en Mateo. Edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Claro que esto es una metáfora. Aquí el templo que se está describiendo como un edificio que está siendo construido es una ilustración para la iglesia, esa congregación de personas que está siendo construido. Pero aquí nos dice que es sobre un fundamento, sobre una roca de los apóstoles y los profetas. Amados hermanos, las escrituras que tenemos en el Nuevo Testamento fueron dadas por el Espíritu Santo a través de estos apóstoles a quien Jesús estuvo instruyendo en estos años. Y esta ocasión que estamos viendo aquí, específicamente en Cesarea de Filipos, fue una de las grandes clases del Señor Jesucristo a sus discípulos. Primeramente, les dice que el fundamento o la base de la iglesia es la persona de Cristo. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, pero que también Él es el Rey prometido. La persona de Cristo, la enseñanza de la persona de Cristo es el fundamento de la iglesia. Quitas esta enseñanza de la iglesia y la iglesia no existe. Esta roca que anunció Pedro, y Pedro como el primer proclamador de esta roca, de esta base, de que solo Cristo es el Mesías y el Salvador. La persona y la obra de Cristo. Esa enseñanza, al ser anunciada, llama, convoca. Y es el efecto de hacer iglesia. Hoy en día nosotros tomamos las palabras que dijo Pedro, tomamos las palabras que dijo Juan, tomamos las palabras que dijo Pablo, tomamos las palabras que dijo Santiago y los anunciamos. Es el evangelio que nosotros predicamos, ya desarrollado, ya explicado por los hombres que habían visto la resurrección de Cristo, que habían sido inspirados por su Espíritu Santo y nos dejaron esta parte de nuestra Biblia que tanto amamos. La base de nuestra fe y práctica, como dice la Confesión Bautista, y también lo debemos decir nosotros independientemente, es la palabra de Dios. Pero esa palabra, ¿de dónde vino? Nos decía el hermano Mark Webb, ¿cuántos libros escribió el Señor Jesucristo? Dejó a Pedro y a sus compañeros apóstoles, y juntamente, dice ahí Efesios 2, con los profetas, para conformar la revelación de Dios dado por Jesucristo. Nuestra escritura que tenemos hoy, amados hermanos, fue dado por Cristo a sus apóstoles. Ven ustedes Hebreos capítulo 2. Es un pasaje que estudiamos en la clase de Hebreos siempre. Está hablando de la revelación del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2. Versículo 2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto está hablando de la ley. Versículo 3,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A ver, esta revelación, ¿cuál es? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, dice, nos fue confirmada ¿por quiénes? ¿Quiénes oyeron al Señor? Estos que están con Él aquí en este pasaje, los que estuvieron con Él en el monte de la transfiguración, los que estuvieron con Él después de su resurrección, los que Él habló y les dijo que fueran sus testigos, no solo en Jerusalén y Judea y Samaria, pero hasta el fin del mundo. Gracias a Dios por los apóstoles, amados hermanos. Gracias a Dios por Pedro. Estos hombres, quienes por su fe firme en la palabra que habían recibido de Cristo, dieron sus vidas. Todos ellos, con la excepción de Juan, tenemos el testimonio de que dieron su vida por mantener esta confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, de eso los acusaban con los romanos, ¿verdad? Están predicando otro rey que el César. Y ellos decían, nosotros honramos a César porque así nos enseñó el Señor. Dad a César lo que es de César. Pero mi Dios, nunca voy a negar que Él es el Rey de Reyes. Y dieron su vida por ello. La roca es la revelación de Dios de la persona de Jesucristo que ha recibido Pedro, que está declarando Pedro y que Jesús va a usar para cimentar su iglesia, y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Si tú estás en esta reunión y piensas que eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo porque por alguna cosa externa, por alguna forma que estás observando, por alguna otra cosa que no sea la revelación de Dios a tu corazón de que Cristo es el Señor y es el Salvador, estás todavía fuera del fundamento. El hermano Mark Webb también le gusta explicarnos que un fundamento de un edificio marca lo que va a abarcar. Si algo está fuera del fundamento, se va a caer. Lo que está en el fundamento y sobre el fundamento, sobre el cimiento, es parte de esa edificación, es parte de eso. Y si tú estás sobre la enseñanza de la persona y obra de Cristo, tú estás en la iglesia. Estás sobre la persona de Cristo. Y fíjense cómo Pedro lo entendía muy bien. Él así lo enseñó. Vamos a la epístola de Pedro. Les invito a que vayamos allá a la epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar viendo el versículo 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Para que veamos la interpretación del mismo Pedro de lo que le sucedió ese día con el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 4, y anótenlo también para cuando están explicándole a sus amigos. Acercándoos a Él, y está hablando del Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, Él es la roca fundamental. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... Es por medio de Jesucristo, no por medio de Pedro. Y le está escribiendo ahora aquí a todos los cristianos en este sentido,
que seamos edificados sobre la roca que es Jesucristo, sobre esta enseñanza que Jesús anunció primero, pero que fue confirmada después, como dice Hebreos, por los que oyeron, entre ellos principalmente, y escuchen bien, principalmente Pedro. Vamos a ir a segunda de Pedro, ya que estamos por ahí en esa sección de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Espero que esto sea útil. Segunda de Pedro 3, está escribiendo el apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el Antiguo Testamento, y escuchen esto, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado, ¿qué dice? Por vuestros apóstoles. Amados hermanos, estos hombres fueron escogidos por Dios por una tarea muy especial. En ese sentido, estos apóstoles a los que se refiere Pedro y el Señor Jesucristo fueron únicos. Ya no hay otros como ellos hoy en día. Nosotros enviamos personas y pueden llamarse apóstoles enviados por una iglesia a visitar otra. Pero apóstoles en el sentido de relatar, recordar y afirmar la palabra dada por Jesucristo, estos terminaron con ese selecto grupo. ¿Sí? No añadimos nada a la verdad revelada por los apóstoles, porque ellos dieron lo que el Señor Jesucristo les dio. Dice Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Ok, bueno, vamos a dejar ahí el tema de Pedro por un rato. Una vez más ahí en Mateo, y vamos a tratar de concluir con nuestro texto. Mateo otra vez, capítulo 16. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya vimos de qué se trata, el fundamento de la iglesia, la enseñanza de la persona y obra de Jesucristo, revelado a individuos que así son convocados a reunirse en lo que ahora llamamos la iglesia. Hemos escuchado el evangelio. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús reconoce que su reino, su iglesia, está en un mundo hostil. Hades, sin entrar en mucho detalle, representa la muerte, representa la oscuridad, representa la idolatría, representa lo satánico, representa lo mundano, todo aquello que se opone a la verdad salvadora de Cristo Jesús. Todo aquello que el enemigo usa para cegar los ojos de los que no han creído en el Señor. Todas esas cosas que se oponen a la verdad. Pero dice el Señor Jesucristo que por un lado, y estaban cerca del lugar que llamaban las puertas del Hades, por un lado, la iglesia no va a ser tragada por estas cosas. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tiene una doble connotación. Una, que la iglesia no va a ser absorbida por ella. La iglesia va a permanecer porque está sobre la roca de la persona y obra de Cristo y su palabra. Segundo, cuando la iglesia avanza en contra de las puertas del Hades, en contra de las tinieblas,
en contra de la incredulidad, en contra de la idolatría, cuando Dios trabaja, no podrán impedir el avance de la verdad de Cristo. Miren, el mundo está en tinieblas, hermanos. Vivimos en un mundo en tinieblas. Ustedes nada más vean las noticias, vean para cualquier lado, y pueden observar que el mundo está en tinieblas. Pero saben que aquí estamos. Personas que por la gracia y la palabra poderosa de la persona de Cristo y su obra, hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la oscuridad. Hemos sido librados de la condenación. Hemos sido librados del Hades. Hemos sido como si fuera Dios ha metido la mano con su evangelio, ha derribado las puertas del Hades, y se entiende que son unas puertas fuertes, y nos ha arrancado de ahí de donde estábamos. Ese es el poder de la palabra de Cristo y de la obra de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el hecho de que la iglesia sigue hasta el día de hoy anunciando el evangelio es testimonio de la verdad de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acuérdate eso cuando Dios te permita compartirle a alguien. Dios es poderoso para derribar todas las fortalezas, todos los argumentos y toda la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y la iglesia se mantiene en pie porque está fundado sobre esta roca, la persona y la obra de Cristo, que anunció primeramente Pedro y después todos los apóstoles. Gracias a Dios por ello. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, todo esto es un conjunto, lo que estamos estudiando aquí. ¿Sí? La roca, la iglesia, las puertas del Hades, y aquí las puertas del cielo. ¿Qué es lo que abre las puertas del cielo para el hombre? Por la interpretación pervertida, muchos se imaginan a Pedro con unas llavesotas ahí en las puertas de oro con perla, ¿no? A ver. Pero ¿de qué está hablando todo este texto? Está hablando de la persona y la palabra salvadora de Cristo. Pedro, tú vas a decir, y más adelante en Juan, esto se va a decir de todos los apóstoles, hermanos. No es exclusivo de Pedro. ¿Sí? Allá en Juan cita que diciéndole a los demás también: lo que ustedes ataren será atado, lo que ustedes desataren será desatado. Allá en el Evangelio de Juan está hablando que el evangelio que está confesando Pedro va a determinar quién está adentro y quién está fuera de la iglesia. Escuchen bien. Pedro va a definir quién está adentro y quién está afuera en base a esta confesión. La persona que cree en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el Rey Mesías enviado por Dios al mundo para salvar un pueblo por medio de su sangre y por medio de su resurrección, con la declaración de Pedro, está adentro. La puerta le es abierta. La persona que no lo confiesa está afuera. La persona que lo confiesa es desatado de su pecado, de su condenación, de su maldad, para ir al cielo.
Pero la persona que rechaza a Cristo y la predicación de Pedro, la predicación de los apóstoles, siguen en tinieblas. Y hubo ocasiones en que Pedro le dijo a personas, dijo, tú sigues en tus tinieblas porque no has creído en verdad a Cristo. Atado, encerrado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pedro y los apóstoles expresarían y dejarían en claro que no hay salvación en ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Pedro diría que solo hay un pastor que ha dado su vida por las ovejas. Pedro dirá que es sobre la roca del Señor Jesucristo, desechada por los hombres, y seguro pensando en los fariseos que no se arrepintieron y que desecharon al Señor Jesucristo, y que aún después, cuando Él predicó en Jerusalén, que se le opusieron. Pedro está declarando, ustedes están afuera y no pueden entrar. ¿Por qué? Porque rechazan el fundamento, que es el testimonio de la persona y obra de Cristo Jesús. Sigues encerrado, sigues atado por tus pecados y con tus pecados. El Evangelio, amados hermanos, produce en nosotros lo que Dios está haciendo a través de su gracia. Recuerden cómo fue lo de Pedro. Pedro está recibiendo esta verdad libertadora y Dios es el que se lo ha dado. Dice Cristo, Pedro, esto no te lo dio carne y sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y saben, hoy en día nosotros al ir proclamando el Evangelio, anunciando la verdad de Cristo, estamos esperando ver que personas respondan y se entreguen a nuestro Señor Jesucristo y sean libradas, sean soltadas de las fortalezas y cárceles oscuras en las que se encuentran, y sean libradas para ir al cielo y para ver la luz de nuestro Señor Jesucristo cuando Dios así se lo revela. Sigue siendo Dios. Y lo que hace Pedro y lo que ahora hacemos nosotros es evidenciar con la proclamación del mensaje de esta roca, con la proclamación del mensaje de Cristo, evidenciar lo que Dios ya estaba haciendo. Y esto va a quedar bien claro ahí en el libro de los Hechos. Están predicando los apóstoles, dicen, pues no nos están haciendo caso. Y Dios les dice, hey, espérate, ahí quédate, porque yo todavía tengo mucho pueblo aquí en este lugar. No es Pedro ni son los apóstoles, es la obra de Dios. Es yo, dice Jesús, yo, no tú, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Tú vas a predicar, tú vas a ser mi instrumento para anunciar, y ese mensaje que vas a compartir va a traer libertad, va a abrir las puertas del cielo, primero abriendo la puerta del Hades y abriendo las puertas del cielo por el único camino, que es la persona de Cristo crucificado, resucitado y sentado a la diestra de Dios. Ese mensaje, cuando Dios toma ese mensaje y nos da la fe para creer, para doblar nuestra rodilla y decir, Cristo, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, sálvame, perdóname, líbrame de mi condenación, líbrame de mi pecado. Amado hermano, como siervo del Señor Jesucristo, yo te puedo decir que la puerta está siendo abierta para ti y tus ataduras están siendo soltadas con autoridad
de la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. No es una organización eclesiástica. Es la autoridad de la palabra de nuestro Cristo. Lo fue con Pedro y lo está haciendo ahora, y hoy Dios está formando aquí su iglesia. ¿Qué somos? Personas que hemos sido llamadas, convocadas por el anuncio del Rey Salvador Cristo Jesús, que recibe pecadores y los libera y los suelta para la gloria de Dios. Y lo hemos visto, lo hemos experimentado, y todo es para la gloria de nuestro Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amados hermanos, la iglesia es la representación visible del reino de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, hay más gozo en el cielo que, ¿por qué? Por un pecador que se arrepiente. ¿Dónde? Aquí el Señor Jesucristo nos permite ver que estamos viviendo realmente en dos realidades a la vez. Lo que hacemos aquí tiene impacto en el cielo, y lo que hace impacto en el cielo nos está afectando aquí. Cuando del cielo Dios manda su palabra, aquí los corazones nos quebrantamos. Y cuando aquí hay arrepentimiento en nuestros corazones, en el cielo, maravillosamente hay fiesta. Tenemos que aprender a vivir con la mirada un poco más arriba de la corriente de eventos y circunstancias terrenales que nos rodean y que son tanto parte de nosotros. Y aprender a vivir con nuestros ojos sobre nuestro Rey y Señor Jesucristo, que es la verdadera roca de nuestra vida y de nuestra fe. Y que Él, a través de su palabra, nos lleve en victoria, en libertad, y que sea para su gloria. Yo edificaré mi iglesia. Vamos a orar, amados hermanos. Si hay alguien que no conoce a nuestro Señor Jesucristo como su Rey, quizá la palabra del Señor hoy vino a él. Quizá hoy el Espíritu de Dios te dijo, tú necesitas echarte sobre la roca. Necesitas aventarte sobre el único fundamento firme para toda tu vida y para toda tu eternidad. Si es así, te animamos a que confíes hoy en Cristo y confieses hoy a Cristo. Con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí es cuando sabemos, cuando sale del corazón este amor por Cristo, sabemos, ahora sí, esto no te lo reveló el pastor, no te lo reveló otro hermano, esto te lo reveló el Padre Celestial, porque no lo puedes callar. Y das evidencia de que Cristo está edificando su iglesia en tu vida también y con tu vida también. Y los que ya estamos por la gracia del Señor en este reino, disfrutando de su amor y de su gracia, que el Señor nos anime a compartir la palabra, el evangelio de Pedro, el que él compartió, que es el evangelio de Cristo y de los demás apóstoles, y que otros sepan que hay un solo Señor, un solo Rey, un solo Salvador, y un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el único Rey y el único Salvador de toda la humanidad. No hay otro.